escuchando Teorías de lo Fantástico, el podcast, un proyecto dedicado a divulgar la literatura fantástica y sus géneros colindantes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Teorías de lo Fantástico, el podcast, este espacio donde hablamos de literatura fantástica y tenemos a un invitado muy especial porque tengo muchas dudas, preguntas sobre justamente lo fantástico. Hemos hablado en otros capítulos de otras cuestiones de publicación, de lo terrorífico, pero creo que este puede ser uno de los episodios más fantásticos en cuanto al género, y eso me emociona mucho. Fernando de León está con nosotros. Fernando, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Carlos. Estoy muy feliz de por fin estar acá. En el fondo yo deseaba mucho estar en Teorías de lo Fantástico y bueno, se me ha concedido de una forma casi azarosa, gracias a la generosidad de escritoras como Yasmín y a la tuya. Gracias. Sí, no, pues la verdad todos los festejos para Yasmín, porque fue ella quien nos unió, bueno, en tu libro conmigo, me lo prestó yo le diría con mucha confianza, porque ya sabes que luego dicen que libros prestados ya no se devuelven, pero lo hago público, ¿no? Se lo voy a regresar. De hecho, yo quería mucho conseguir tu libro en físico como tal, porque me gusta tenerlo, y ahora que leí el de Yasmín, pues sí me sentí un poco raro porque no puedo subrayar o no puedo hacer notas, ¿no? Ay, yo quería hacerlo por ciertas cosas. Vi que en España pueden mandarlo en Eola Ediciones, y aunque salga caro, ya le dije a Yasmin, voy a esperar la siguiente quincena y lo voy a pedir porque la verdad vale mucho la pena. Pero bueno, me gustaría empezar un poco antes de llegar a tu libro. Eres un escritor con bastante trayectoria. De hecho, aquí, por ejemplo, en el podcast, eres el primer escritor con una trayectoria tan larga, tan significativa también. Y eso me hace preguntarte también, para que tengamos un poco como de conexión en todo esto. ¿Tú ves algunas diferencias, ves algunas evoluciones, cambios con respecto, por ejemplo, a escribir hace algunas décadas, lo que significaba escribir fantástico en México y lo que significa ahora con respecto a lo mejor en cuestión de editoriales, ¿no? Había más, había menos, en cuestión de prestigio. Hablaba con Yasmín justo que ahora se dice que llamado, o nosotros según decimos mal llamado boom, ¿no? Todos quieren escribir fantástico, todos escriben terror, pero antes cuéntanos un poco cómo tú te enfrentaste a eso, pues no en una época como esta. Sí, claro, todo ha cambiado, todo es distinto en muchos sentidos. O sea, yo sí tengo esa trayectoria que mencionas, es porque he sido muy tenaz y porque empecé a escribir a los 17, 16 años. Y a publicar en periódicos juveniles, ¿no? Entonces, ha sido toda una aventura en el sentido de que ha cambiado desde la manera en que se pensaba la literatura, a cómo se publicaba y a cómo ahora se percibe. Porque, a ver, por una parte, pues yo empecé, claro, como lector, leyendo no sé, leyendo a Salgari y quería ser pirata, ¿no? O leía a Sherlock Holmes y quería ser detective. Pero cuando leía a Borges, dije, no, yo quiero ser escritor, porque Borges es la aventura de la imaginación, de la escritura, ¿no? Y de repente entonces poder escribir algo que tuviera esa imaginación, o un poco al menos, y publicarlo y que alguien más lo leyera, pues es lo que, digamos, despertó mi vocación literaria a muy temprana edad, cuando yo en realidad estaba como llamado a ser ingeniero, como toda una tradición familiar que hay, y yo estaba en ese momento estudiando en las áreas industriales como un preámbulo a ingeniería, cuando me dio la literatura como una fiebre que ya no se me quitó, ¿no? Que ya salí de ahí directo a la Facultad de Letras. Pero sí, o sea, colaboré en periódicos que se diseñaban con las manos, que se hacían de una forma muy manual, muy distinta a como se hacen, o quizá como ya no se hacen ahora. Y entonces creo que desde las lecturas, te digo, hasta la forma de publicar, todo era distinto, ¿no? Y digamos que tampoco había este bombardeo de información que hay ahora, ¿no? Uno se tomaba las cosas, creo que con más calma,
tanto escribir, tanto leer, tanto incluso publicar, pues no había esa urgencia o esa prisa que yo siento que ya existe hoy, porque además los medios facilitan esa urgencia y esa prisa, ¿no? Y entonces eran los otros tiempos, los vi cambiar, los vi terminar, hay que adaptarse siempre, esa es la clave de cualquier supervivencia, adaptarse, y pues he estado pues, publicando, escribiendo. De mis 12 libros, 8 son de cuentos, entonces señal de que me gusta mucho el género del cuento, y dentro del género del cuento me gusta muchísimo lo fantástico, por eso es muy grato estar acá platicando. Sí, de hecho, también esa parte del cuento, pues ahorita sí es un poco más bien visto o mejor recibido. Los libros de cuento editoriales que se dedican solo como al cuento o le dan muchísimo protagonismo. Antes, no sé si así lo era, ya sabes que el siglo pasado se caracteriza por grandes novelas, ¿no? O novelistas y figuras que siempre tendían a una escritura más extensa. También, por ejemplo, estaba viendo que justamente el libro de Eola Ediciones está prologado por Alberto Chimal. Entonces, realmente es una, no sé si tú lo denominarías así, pues vienes de esta generación que para nosotros, bueno, ya me estoy auto diciendo joven, pero, Lo pero eres, lo para, eres. sí, para nosotros los jóvenes de ahí de 30 y tantos, 20 y tantos, realmente ustedes ya son esa generación consolidada, ¿no? Muchos buscamos nuestra voz, muchos buscamos el publicar, pero ustedes ya tienen eso lo que me cuentas de esta tenacidad, ¿no? Para nosotros lo digital a lo mejor nos ayuda un poco en ese sentido a encontrar algunos rincones, simplemente este espacio, ¿no? Que yo puedo hacer. Y antes esa tenacidad sí tenía que estar a lo mejor ser una terquedad, ¿no? Una especie de terquedad de decir, yo quiero hacer esto y tengo que hacerlo. Ahora, yo pienso, por ejemplo, en Alberto, que ya se convierte ahorita en uno de los escritores súper representativos del género. Me parece que también de los 70, bueno, nacidos en los 70 está Cecilia Eudave, por ejemplo. ¿Cómo fue ahora tú que has pasado de esa época como de búsqueda, de encontrar un lugar dentro de la literatura mexicana, allá ser, pues ahora sí, parte, ¿no? De esa generación consolidada? ¿Tú te sientes así? ¿Sientes que esa generación sí lo ha logrado, que ha aportado? ¿O cómo ves esta, digamos, esta huella que su generación ha dejado y está dejando? Sí, es muy hasta bello recordar bueno, que en ese momento que te decía de querer ser escritor, no había, obviamente tampoco hay ahorita, digamos, como una senda o un camino señalado como serlo, ¿no? Pero leías, te digo, algo que te conmovía y querías hacer algo igual, querías escribir. Entonces, lo primero que había que hacer era buscar a las otras personas que querían lo mismo que tú. Y por lo tanto, en la Facultad de Letras hicimos una revista que se llamó El Zahir, que bueno, duró sus 20 y tantos números y sus 10 años, gracias a becas como el Edmundo Valadez, pero esa revista era urgente porque nos convocó a los que queríamos lo mismo, ¿no? Ser escritores. Y entonces ahí fue donde conocí a Alberto, pero también en los encuentros de escritores que hacía el poeta David Huerta hacia 1900. Y entonces es curioso que David Huerta tenía 50 y tantos cuando nos convocó, es decir, tenía mi edad, ¿no? Entonces entiendo cómo ha pasado el tiempo, cómo de alguna manera ha habido un acompañamiento, ¿no? Importante. Creo que la literatura es eso, es una especie como de amistad, de vocación, de pasión. Y entonces es rico ver que los compañeros que empezamos en 1900 seguimos, ¿no? Claro, cada quien ha afinado. Alberto, como tú dices, ya es un representante, una lectura obligada, y otros compañeros están en otros ámbitos distintos, pero bueno, finalmente ahí se demuestra que realmente nos gustaba la literatura y que nos quedamos, ¿no? Porque es eso, es quedarse, es ser terco, ser tenaz, y bueno, independiente, es que no creo que tenga que ver con
el gusto y la aceptación, como que eso es muy variable. Es decir, más bien la vocación de querer estar, ¿no? De querer hacer, de querer escribir, aunque a veces eso no significa que vayas a lograr un bestseller o a vivir de esto. Eh, pero sí, o sea, creo que lo importante acá es la pasión y querer estar, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, Alberto, que tiene aquí unas palabras muy generosas para mí en el prólogo a Manual de Comportamiento Fantástico, y que en esta misma colección yo llegué a ella gracias a que Cecilia Udave, como precisamente mencionaste, había también apostado por esta editorial Eolas, y entonces yo dije, pues qué interesante. Mandé una propuesta que en realidad era una reedición de un libro anterior que se llamaba Mudo Espío, pero me dijeron, oye, pero es que nuestro perfil es de cuento fantástico, y Mudo Espío tiene ahí un cuento policial, un cuento de todo, ¿no? Entonces, haznos otra propuesta. Y fue cuando les hice la propuesta de una compilación de puros cuentos fantásticos, que es lo que tú pudiste leer. Y bueno, estoy muy feliz de que esté en España, pero sí quisiera que circulara acá en México un poco más, ¿no? Sí, ese es quizá el problema, porque la edición es muy bonita y Olas a mí me gusta mucho también porque luego hace como antologías o cosas así. Y por ejemplo, la obra de Udave, yo la conseguí, pero pues fue muy cara, ¿no? Entonces, conseguirla aquí sí es difícil. Ojalá algún día puedan voltear para acá, porque yo creo que sí están los lectores, ¿no? Nada más falta un poco el acercar, hacer accesibles los libros. Yo, escuchándote ahorita que también hablabas de Borges hace ratito, justamente pensaba, cuando te leí, me vino a mi memoria muchas viejas lecturas de cuando yo me enamoré de lo fantástico, ¿no? De estos personajes, de estas situaciones imposibles, pero al mismo tiempo inquietantes y asombrosas. Y creo que ahorita que lo dijiste, conecté muy bien con esa parte que dices que Borges te gusta mucho. Supongo que es uno de tus grandes autores que te marcó. Eh, Además de él, ¿a quiénes dirías que son tus influencias? O sea, porque yo no sé si denominarlo así, pero siento que tu fantástico es un fantástico que en la actualidad ya no se escribe tanto, pero es como, no sé cómo denominarlo, como clásico, como que voltea hacia esas tradiciones eh, más, pues sí, más clásicas. No sé si tú lo ves así o si tienes algunas influencias muy marcadas que te hacen que escribas de esa manera, pero a mí me regresó mucha esa sensación de, ahora entiendo, o sea, yo estoy por lo fantástico y estudio lo fantástico por este tipo de textos, ¿no? Por encontrarme con este tipo de vueltas de tuerca, de contundencia de los finales, de una imaginación que ya te preguntaré eso después, pero a mí me parece sorprendente realmente. Pero bueno, primero vamos con Borges, tus influencias, ¿cómo fue eso? Sí, yo creo que tiene mucho sentido. Es decir, yo también me enamoré de lo fantástico leyendo por primera vez la antología de literatura fantástica que compiló Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo, y que si recuerdas, pues tienen textos de Kafka, de Conrad, de Poe, de Elena Garro, de tantos autores que digamos que serán ya como nuestros maestros, bueno, o sea, lo que soñábamos, ¿no? Lo que nos hacía soñar. Hace poco, en el aniversario de la muerte de Poe, del nacimiento de Poe, posté esto de que lo primero que leí de él fue el extraordinario caso del señor Valdemar. Y entonces, pues a lo mejor son fantasías muy, no muy básicas, pero en el sentido muy puras, mejor dicho, quizá, porque son pues sobre la muerte, sobre fantasmas, y entonces obviamente la idea de lo fantástico iba a cambiar, iba a progresar, pero uno, al menos yo, crecí soñando con eso, queriendo eso, ¿no? Y entonces creo que es inevitable. Entre mis primeros cuentos, algún maestro me decía, es que está bien, pero suena mucho a Poe. Y decía, bueno, es que eso es un piropo, ¿no? No está mal que suene a Poe,
Eh, entonces, creo que pues que sí, seguimos como ese camino, aunque claro, como digo hace rato, pues teníamos que adaptarnos, que crecer, que ver y asombrarnos con las nuevas formas de generar lo fantástico, obviamente. También había mucho de Cortázar, de Bioy, de, de, de Calvino, obviamente de Juan José Arreola, y vamos, incluso yo Pedro Páramo lo leía pues como una novela gótica, o sea, es que aquí hay fantasmas, ¿no? O sea, todo, a lo mejor todo el drama que hay en El Llano en Llamas no me llega tanto, no me estremece tanto como los ecos que están en Pedro Páramo, precisamente por eso, ¿no? Cuando me apliqué a la literatura gótica y me encontré con la primera novela gótica, que es El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, encontré que no me gustaba, que parecía como una telenovela, donde el protagonista quiere procrear y es capaz de raptar a la novia de su hijo para embarazarla. O sea, bueno, ¿esto qué tiene de gótico? Pero la idea principal es fabulosa porque un yelmo gigante aplasta al, al, al hijo del protagonista, ¿no? Entonces yo me quedo con esa imagen, que es precisamente la imagen de pesadilla que Warhol tiene y que es lo que lo lleva a escribir su novela. Y esa idea de lo gigantesco y misterioso es lo fantástico, ¿no? Y a mí siempre me sigue para bien y para mal, como pesadilla y como un sueño, ¿no? Sí, esa primera novela gótica realmente parece un melodrama, ¿no? Y más de lo que dice la sirvienta, o sea, todo eso, y siento que es muy representativo también de esa parte, de primera parte gótica, y por eso los novelones, ¿no? De después vendrá El monje, de Matthew Lewis. Para mí, por ejemplo, creo que ahí está más consolidado el género, ¿no? A mí me gusta más, bueno, es de mis novelas góticas favoritas, El monje, pero sí también es mucho de historia sobre historia y personaje, desarrollo, y en cambio, como dices, un cuento fantástico, pues a lo mejor es más contundente en ese sentido. Ahorita que hablabas, me estaba pensando que tienes mucha razón, porque ese piropo que te decían de Poe, pues yo te lo daría, por ejemplo, de Cortázar, ¿no? O tienes un cuento que se llama, si no me equivoco, El Círculo, que yo dije, o sea, este juego con el tiempo es casi una especie de continuidad de los parques, es algo así de imaginativo, así de grande. A mí no me sorprendería, por ejemplo, en una antología de estos escritores encontrar un cuento tuyo, porque a eso me refiero con que lo veo como ad hoc a eso, ¿no? Y me hace sentido porque pues realmente fueron o sus, hablando de su generación, fueron sus referentes inmediatos, ¿no? O sea, leer Cortázar, Borges, Bioy Casares, tener esta antología que no tenían en ese momento pues tantos años, ahorita ya estamos más despegados de esa antología, que sigue siendo muy importante, así como nosotros, nuestros referentes pues son ustedes, para ustedes lo fueron ellos, y creo que pues es una gran escuela venir de justamente esos pilares fundamentales que finalmente son los que ya le dan como una especie de personalidad a la literatura fantástica, no solo en México, sino en Latinoamérica, ¿no? Ya no podemos dejar de hablar de Borges si hablamos de literatura fantástica, igual de Arreola, hasta de Pacheco, me atrevería a decir, que a lo mejor es un poco más para acá, pero sí, veo que tus textos sí están un poquito muy apegados a ello, y eso a mí me gusta mucho porque después de que como que lees lo más clasicón, te vienes a lo reciente y pues son otras propuestas, ¿no? No sé cómo tú lo veas en cuestión de la idea en sí de lo fantástico, que también quiero hablar de eso contigo, la idea de concebir como el género fantástico. Siento que ahorita a lo mejor sí es un poco más, las fronteras súper más diluidas con otros géneros. Está bien, o sea, son cosas que incluso yo también he hecho, y también a lo mejor una especie de puntualización a cuestiones sociales, ¿no? Ahorita los grandes referentes, por ejemplo, Mariana Enríquez, ¿no? Tiene que ver más con todo esto. Tú en esa idea de lo fantástico, ¿también notas esta diferencia? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Eh, ¿Aportarías algo a cambiarlo, a mejorarlo? ¿O crees que es parte de un contexto también que se ha ido desenvolviendo en cuestión del género? Bueno,
hay un, ah, no sé si hablar de lo fantástico tanto como del asombro, porque el asombro obviamente nos lleva no mismo a la misma ciencia ficción, que quizá al horror, y, y, y me refiero a que, pues hemos de alguna manera, Borges es referente, pero no solo por lo que él escribió, sino por lo que él nos permitió leer, porque por Borges llegué, no sé, a Papini, a autores, a Marcel Schwab, autores que difícilmente hubiera llegado yo solo. Es decir, es un autor generoso en el sentido de que te conduce a otros autores y en el fondo todo eso está como dentro de su misma gusto, de su mismo campo mental, y entonces ahí también es una especie de agujero negro del que no es fácil salir. Pero lo que en la literatura fantástica es peligroso y puede ser un lugar común es el creer que esto, el escenario, vamos, que siempre sucede en castillos viejos, como el de Otranto, ¿no? Que porque en ese momento estaba bien, pero ya después no puede seguir pasando ahí. Entonces, cuando yo escribí mi primer novela, que es Historia de lo fijo y lo volátil, eh, lo que más me felicitaban es que pasara en Tlaquepaque, ¿no? Que pasara en Guadalajara, sí, bueno, sí tiene sus episodios en París, y tiene sus cosas, como muy de literatura gótica, pero que lo importante sucediera en una cantina de Tlaquepaque. Decían, es que yo lo siento como muy cercano, ¿no? O sea, lo fantástico tiene que pasar acá, en donde estás, en tu casa, en tu barrio. Y, y también el hecho de que generé un personaje que se llama el Doctor Tario, que es una mezcla ahí de Oliver Sacks, el neurólogo, con Fox Mulder, el de los expedientes X. Es una mezcla muy, muy rara, pero que también es un personaje, un detective de lo paranormal que de alguna forma siempre está hablando de cosas modernas, porque ¿qué es moderno en este caso? El conocimiento, ¿no? El conocimiento de la mente, por ejemplo, de eso es lo que, entonces hay una especie de reinstalarse en el presente, no solo en el escenario, sino en las ideas, ¿no? Cuando, cuando Guy de Maupassant escribió El Orla, hizo una especie de parteaguas porque antes los fantasmas eran fantasmas, pues eran espíritus en pena, como, como, como estábamos acostumbrados. Pero después de Maupassant ya a lo mejor es la locura, a lo mejor no son fantasmas, a lo mejor es mi mente la que los está generando. Y sin embargo el terror o el asombro es el mismo. Sea mi mente o sea un fantasma de otra dimensión, hay un efecto tremendo en mi mente, ¿no? Y eso es lo que en realidad genera nuestra, o una de las ideas de lo fantástico. Hay muchísimas. Por eso empecé hablando de la ciencia ficción o del horror, porque como que a lo mejor en el fondo lo que alimenta todo esto es el asombro, ¿no? El asombro en general, y creo que ahí sí es importante no dejar de asombrarse o no dejar de buscar el asombro de la manera más honesta posible. No se trata de asombros artificiales, pero sí de entender qué es lo que nos asombra y por qué. Sí, definitivamente el asombro es algo, creo que el atractivo más grande de lo fantástico en ese sentido. Y yo no sabía de tu personaje, obviamente, si no me equivoco, en este libro de cuentos vienen dos cuentos con el doctor Tario. Y el primero dije, ah, mira, qué curioso, ¿no? Tario. Bueno, yo pensé por, obviamente, Sí, por Francisco Tario. Francisco Tario. Sí, ¿no? Y después volvió a salir y dije, aquí hay algo, ¿no? O sea, no puede ocupar el mismo nombre, debe ser el mismo doctor. Y son cuentos que me gustaban mucho. De hecho, uno de ellos ya se convirtió en mi favorito de estas grabaciones, ¿no? De una señora que le está diciendo, Oh, escúcheme, sí, sí, sí. sí, es Sala buenísimo. de espera, sí. Sí, Sala de Espera, es buenísimo. Yo dije, yo te juro, cada vez que leía un cuento, yo decía, o sea, ¿cómo se le ocurre esto? Y dos, ¿cómo lo va a terminar? Porque a veces pasa eso, no sé tú qué pienses, pero a lo mejor tienes una buena idea, pero el desenlace luego puede dejar algo que desear, ¿no? Como, la idea era buena, pero tus finales dije, nunca se me hubiera ocurrido, o sea, no sé cuánto tiempo te tardas, no sé
cuánto lo trabajes, si se lo enseñas a alguien, si la idea ya se trabajó demasiado en tu cabeza, si tienes alguna referencia de quiero acabar como tal cuentista. Te voy a preguntar de Tario, pero a ver, ya que estamos en este tema, ¿cómo haces, cómo logras esto? Hablando del asombro, porque realmente o sea, vas avanzando en cuentos que realmente pues no son largos, son cortos, y aún así te va despertando la curiosidad de quiero saber qué está pasando, sobre todo este formato de las grabaciones, ¿no? Grabación 1, grabación 2, todo eso. El formato, la forma entonces también cuenta, ¿no? O sea, no solamente el tema, sino cómo lo narras. Cuéntame un poquito de esto, de cómo logras eso, ¿lo trabajas tanto o cómo? Sí, bueno, yo creo que hay una necesidad y quizá una cierta limitante o categoría de lo oral, ¿no? La grabación se presta en ese cuento por la oralidad del cuento, porque finalmente estamos trabajando con palabras y tenemos que hacer llegar esas palabras al lector de forma verosímil. Y entonces en un cuento donde todo, no solamente cada grabación parece que empieza igual, sino que ahí va aportando datos y además que sea la única forma de que sí se quede grabado algo donde el tema principal es el olvido, me pareció que era lo pertinente. Pero como te decía, estamos hablando de muchos años de escritura, entonces digamos que he atravesado como muchas formas de trabajo, vamos, ¿no? Cuando era muy joven, pues que escribía y se lo mostraba a mis amigos. Nunca fui a talleres, pero sí tuve muchos amigos que funcionaban como talleristas, grandes amigos, todavía los tengo. Y entonces, esa es una gran fortuna. Pero en otra época recuerdo que me iba a escribir a un boliche, ¿no? O sea, me gustaba el ruido, me gustaba sentirme como acompañado y con ruido mientras escribía. Entonces iba en Guadalajara a un boliche, a una cafetería que estaba en un boliche, y ahí con todo el ruido del mundo a escribir. Me tocó escribir lo mismo en máquinas de escribir, todavía la tengo la mía, o en máquinas eléctricas o en computadoras. Es decir, ha sido muchos años, ¿no? Muchas formas de trabajo. He creído en la disciplina, he creído también en la inspiración, he creído en todo, ¿no? Y al final, creo que cada quien tiene que encontrar su forma de trabajo, obviamente. Yo a estas alturas del partido, pues escribo mucho y de manera regular, pero ensayo. Cuando se trata de cuentos, sí espero a que llegue, espero a que se vaya cocinando solo en mi cabeza. He también aprendido a esperar eso, a no apresurarlo, a irme al cine, a irme a un concierto y a dejar que el cuento se vaya cocinando solo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando escribí La Noche de los Inmortales, yo era muy joven y es un cuento que más que fantástico quiere ser divertido, ¿no? Pero es un cuento de inmortales, donde lo único que es mortal es el protagonista, ¿eh? Es una especie de desventaja. Pero creo que eso es interesante, que lo fantástico puede estar en un ámbito divertido, en un ámbito de terror, en un ámbito de erótico, que es un territorio muy vasto, ¿no? El territorio de lo fantástico. Sí, esa visión y todo lo que me estás diciendo y a la audiencia en general, creo que es muy valioso porque creo que hablas mucho desde tu experiencia, como ya un escritor, como dices, con paciencia, que a lo mejor la juventud, por su misma, a lo mejor naturaleza, no lo tiene tan desarrollado, pero sí, o sea, yo leí tus cuentos y dije, o sea, esto sí es una voz ya consolidada, es una voz que ya tiene su experiencia. Y ahora que me lo cuentas, me hace mucho sentido eso, ¿no? De que digas, bueno, aquí está la idea, voy a esperar a que fluya y cuando tenga que llegar, pues que llegue. Obviamente, como dices, con disciplina. Son cuestiones que a lo mejor son difíciles de adquirir o más bien tardadas de adquirir. Y más ahorita, a lo mejor los escritores jóvenes tendemos a como querer publicar, querer hacer cosas más que se vean, ¿no? Como están las redes y tengo que decir que ya hice esto, tengo que publicar, tengo que... Pero me gusta mucho escucharte porque también
se agradece que también le demos como ese honor al tiempo, ¿no? De el tiempo nos va a curtir, nos va a hacer tener textos como este, ¿no? Yo, te soy sincero, me gustaron mucho, yo dije, algún día quisiera escribir así, o sea, algún día me gustaría tener esta capacidad de imaginación, que es otra de las cosas que yo, eh, la verdad, celebro mucho de ti, el decir en qué momento te vino a ti, por ejemplo, pienso en las criaturas fantásticas que ocupas, ¿no? En esta ave que solamente es vista por quien, la última persona que va a ser como su víctima, en el último cuento también que es como de una especie de persecución a este animal o a este ser fantástico que no sabe qué es, pero que no tienes que ver a los ojos. O sea, te nutres de muchas cosas y de muchas tradiciones también, porque el primer cuento abre con totalmente la tradición griega, ¿no? Y con alguien que ve a Medusa a los ojos y se petrifica y entonces está pensando en que quedó en cierta posición enfrente de alguien y yo digo, wow, o sea, tienes un vasto, pues, catálogo, no sé si decirlo así, y también se nota que eres un lector asiduo, ¿no? Que tienes estas tradiciones clásicas y que al mismo tiempo no solo las has recibido, sino que las puedes integrar en tu escritura. Esto, ¿cómo llega a ti el hecho de hacer de esta tradición algo tuyo, algo, por ejemplo, decías lo de La Noche de los Inmortales, es un cuento divertidísimo y no por ello deja de ser fantástico. De hecho, si yo hubiera sabido de este cuento, lo hubiera metido en mi tesis porque yo hablé un poco de la tradición de el pacto demoníaco o la figura del diablo, ¿no? Y puse a Arreola como alguien que irrumpe esto y que pone a un diablo en una sala de cine, lo cual antes era como de, un diablo es súper ya una figura de terror, una figura de respeto, es el señor de las tinieblas y llega Arreola, pero también llegas tú y de repente alguien lo engaña y dice, ah, no, yo no me llamo así, ah, no, no eras tú, ah, perdón, ¿no? Y entonces me parece divertidísimo y súper difícil de hacer. O sea, no, lo cómico también lleva algo, las palabras que ocupas, me encanta porque Jazz tiene ahí sus post-its de, yo supongo, cosas que le gustaron y hay algo que yo también, o sea, coincido mucho en estos picos de comicidad donde sé que ella, como lectora, también sacó la carcajada. Perdón si no te hago una pregunta específica, pero realmente me encantó, ¿no? Pero más o menos en esto, ¿cómo hacer tanto en tan poco, ¿no? De lo cómico, de lo clásico, de estas criaturas fantásticas. ¿Cómo llegas a decir, bueno, quiero que este cuento sea cómico? ¿Y cómo lo trabajas? Y en el siguiente una figura, una criatura fantástica, terrorífica, ¿cómo tienes ese espectro de escritura? ¿Cómo llegas a él? Claro, bueno, no, gracias. Me hace muy, muy feliz tus observaciones, encontrar un lector tan atento, tan apasionado. Eh, hay mucho que decir. Bueno, por un lado, como el acercamiento lateral a lo fantástico, que permita que haya invitados de lujo como Medusa, ¿no? En el cuento del huésped, no, en el cuento de la inmovilidad de las nubes, porque está ahí, o sea, que está este marinero que va a buscar, que va huyendo de Midas y que se encuentra con Medusa, ¿no? Ahora sí que estaba destinado a ser estatua, pero que en realidad el punto es el enamoramiento, el tema es el amor. Eh, y, 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 esa forma de acercarse de manera lateral a lo fantástico, yo lo aprendí de Marcel Schwab, de Borges, es decir, ellos tenían la teoría de los infames, es decir, de los que no eran famosos, y que esos no famosos se acercaban a la esencia de lo famoso y de lo fantástico, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso siempre ha sido una especie de estrategia favorable, poder nutrirse de una tradición, de una mitología, pero no necesariamente usarla directamente, sino de manera lateral, ¿no? El ave rock del manual de comportamiento fantástico, pues es una también de mis pesadillas, ¿no? O sea, hace rato hablábamos del yelmo gigante que aplasta al protagonista, al hijo del protagonista. En el Castillo de Otranto, a mí esta idea del ave gigantesca, desde que lo vi en los grabados de las Mil y Una Noches,
con Sinbad el marino, me dejaron maravillado. Y entonces, de alguna manera, todo eso se viene a reproducir acá en un cuento de este ave que agarraba elefantes, ¿por qué no iba a agarrar un auto, no? De repente la imaginación funciona a través de resolver problemas. Mi problema es cómo hago que un ave rock exista en un momento que me convenga, pues entonces me voy al futuro, ¿no? Me voy al futuro donde ya todo va a ser posible, según yo. Yo era un adolescente que creía que el futuro efectivamente iban a ser coches que volaran y que nos íbamos a poder teletransportar. Bueno, pues ya llegó el futuro y eso todavía no hay. Hay otras cosas que no imaginé, como los celulares, pero en fin, imaginar el futuro siempre es un ejercicio rico, eh, y en este futuro hay cosas del pasado, vamos, ¿no? Habitan cosas del pasado. Entonces creo que por un lado el acercamiento lateral, por otro lado el responder a problemas inmediatos de la narrativa, como la oralidad o como el tiempo, creo que finalmente no es tan complejo. Es decir, lo que a lo mejor es complejo es encontrar el tono. Si quieres que tu cuento sea realmente, que sea divertido, que sea aterrador o que sea sensual, creo que encontrar el tono es lo principal, pero es lo más difícil. Porque lo que vas a contar depende de eso, ¿no? Depende de qué es lo que quieres lograr. Eh, Cualquier anécdota fantástica puede ser divertida, puede ser aterradora, puede ser erótica, es decir, en realidad no importa, importa cómo lo cuentas. Eso es lo que hace que el carácter del cuento, ¿no? Entonces, creo que, es decir, hay mucho y en el fondo todo es un poco lógico. Dentro, claro, de la lógica de lo fantástico, ¿no? A mí me fascina estos personajes que aman la ciencia. Bueno, te digo que crecí leyendo a Sherlock Holmes y entonces es un personaje completamente racional, pero que siempre está dispuesto a no solo asombrarnos como lectores, sino también a aceptar nuevas realidades o nuevas resoluciones a los problemas, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de este personaje del Jinete Sin Cabeza, sobre todo en la película de Johnny Depp, en la que pues, es un personaje así, que quiere creer en lo racional, pero cuando ve al jinete sin cabeza, bueno, primero se desmaya porque es muy cobarde y le da un patatús, pero cuando despierta hace una operación racional, digamos, fantástica, ¿no? Porque dice, a ver, el jinete no tiene cabeza, alguien tiene su cabeza, vamos a ver qué le pasa al jinete. O sea, finalmente sí hay una especie de lógica, aunque esa lógica deriva de un fenómeno fantástico. Y entonces estos personajes, de un poco también por ahí quiere ir el doctor Tario, de encontrar solución a problemas fantásticos, ¿no? Sí, y esta relación también muy estrecha, tanto en su, digamos, génesis, tanto también en su construcción de lo policial y lo fantástico, ¿no? Comparten muchas características, sobre todo esa forma de, pues sí, la sorpresa final, pero el hecho de ir, por ejemplo, los indicios, ¿no? Tanto un cuento policial o una novela policial te deja indicios para que al final digas, ah, claro, ahí estaba. Y un cuento fantástico es lo mismo, porque si no se desmantela, ¿no? Si al final pasa algo que nunca se llegó a ver antes, pues es irreal y hasta inverosímil. Pero dentro de su lógica, como dices, si ya viste ciertas cosas y al final sí es un final sobrenatural, igual están estos indicios de, claro, aquí ya me lo estaban mencionando, las palabras no son gratuitas, ¿no? O sea, son construcciones narrativas, me parece, muy cuidadas y muy cercanas. Por eso también la figura como de estos investigadores o detectives de lo sobrenatural también es algo que me gusta. En México, si no me equivoco, creo que Bev tiene alguno, creo que también Cecilia, creo que también tiene una acción a Doctora Julia, algo así. Yo no conocía el tuyo, quiero hablar un poquito de esto. Para que nos presentes justamente al doctor Tario, te digo, yo lo vi repetido y dije, aquí hay algo, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Él nace en otro libro de cuentos o tienes cuentos de él desperdigados, digamos, por varios libros tuyos? ¿O cómo es esta figura del doctor Tario? Cuéntanos un poquito de él. Sí, exacto. Tengo cuentos de él desperdigados y otros sin publicar.
pero sí, como te decía al principio, es una especie de mezcla entre los casos de Oliver Sacks, que me parecen fantásticos, aunque sean completamente lógicos. Tú sabes, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, se llama el libro, o El antropólogo en Marte, donde habla casos de problemas neuronales tremendos, pero que realmente hacen que un hombre no reconozca su propio brazo o que confunda a su mujer con un sombrero, como dice el título del libro, ¿no? Entonces, son problemas de conocimiento, de teoría del conocimiento, pero que se me antojan fabulosos. Y por otro lado está la valentía o el arrojo de un Fox Mulder de los Expedientes X, que siempre está queriendo saber y queriendo averiguar. Ahí a lo mejor hay un reflejo de lo que no soy, de que si yo alguna vez creí escuchar la Llorona en la calle, nada que salía a averiguar, seguramente era alguien con una bocina haciendo una broma, no lo sé, no salía a averiguar. No soy ese tipo de investigador, pero me gusta hacerlo en los libros, me gusta creer que lo soy en los libros. Entonces es esto, ¿no? Creo que el principio de la aventura son un poco esas cosas, la curiosidad, el arrojo, la valentía que puede tener cualquier personaje y lo incesante del asunto, ¿no? Cuando un personaje se muere y no se muere, es decir, se muere y se vuelve fantasma, se muere y se va al infierno, se muere y la aventura no termina, o sea, la muerte no es el final de la aventura. Entonces siguen pasando cosas. Creo que lo más triste sería la desintegración total. Y aún así, bueno, es triste en un término romántico. Pero sí, el Doctor Tario es eso, ¿no? Es también una especie te digo, esos personajes que de alguna manera resuelven el misterio, dan paz a la mente. Obviamente pienso en detectives de tipo de Sherlock Holmes, como Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, o en fin, hay tantos, ¿no? Hay tantos, pero creo que al menos a mí como lector, esos personajes me transmiten cierta tranquilidad, cierta paz, ¿no? Aunque el mundo sea caótico, finalmente ellos logran encontrar una especie de orden interno y eso, al menos a mí, me da paz. Eh, por otro lado, bueno, también no quería dejar de comentar ciertos cuentos que, insisto, tienen mucho que ver con la oralidad, como apuntes para una novísima arquitectura, que es técnicamente como una sesión de terapia, ¿no? Este cuento lo imaginé así, como un diálogo entre una terapeuta o un terapeuta y un hombre que está contando sus sueños. Pero en ese cuento, como recuerdas, cada sueño va agregando o quitando un elemento a la historia, que también es una historia de amor, vamos a ver, hay cuentos que escribí siempre estando enamorado, ¿no? Y también eso creo que el estímulo para la escritura siempre tiene que ver con lo emocional, ¿no? Hay cuentos que tienen que ver con la amistad, hay cuentos que tienen que ver con el amor, hay cuentos que tienen que ver con el odio. Entonces, no solamente lo fantástico está en lo que irrumpe la realidad, lo fantástico está en las cosas que sentimos, ¿no? De alguna forma, y cómo las resolvemos o qué hacemos con ellas. Sí, eso creo que es algo que lo manejas muy bien porque no pareciera en un inicio que no es lo más importante, pero al final esa parte emocional es la que finalmente se queda contigo tras leer el cuento. Y lo haces muy sutil, pero de una manera muy bien, muy, como digamos, muy permanente en el lector. Ahorita ya lo has mencionado, pero cuentos, por ejemplo, el de Lave Rock, es como, wow, esta figura súper fantástica, un animal, pero también, o sea, el protagonista tiene un hartazgo de esta vida, ¿no? De estar como taxista nada más, ya está aburrido, ya está harto de vivir así, y pues también hay cierta, uno como lector se implica en eso, ¿no? Porque, pues vaya, es algo que podemos sentir todos en una cotidianidad tan monótona. Entonces, no son personajes simplemente que están ahí
para que el ave Rock sea como el protagonista, sino el personaje también tiene su profundidad. Y en estas, por ejemplo, en el primero que mencionábamos del marinero y que se petrifica ante la mirada de Medusa, pues es justamente, tú dices, bueno, Medusa ha de ser como este ser fantástico principal en el cuento, pero no, o sea, realmente ella pasa en un segundo plano porque está este enamoramiento, ¿no? Y hasta tú, cuando él, bueno, no puedo contar el final, pero el final justamente pega por él, o sea, pega por su propia vivencia siendo Roca. Entonces, siento que sí, es algo que manejas bien como este segundo, no sé si decir segundo plano, pero como una especie de historia que pareciera que no es la principal, pero que termina siendo emocionalmente, como dices, que yo digo ahí ya se ven como tu experiencia, ¿no? Como dices, el tono. Yo no me había puesto a pensar eso, ¿no? Piensa primero en el tono. Dije, claro, pues sí tiene que ser así. Todos los cuentos creo que tienen eso, incluso el final, el último en donde te digo que es esta persecución, que igual tú dices qué animales, qué ser fantástico es, pero realmente también habla mucho, por ejemplo, de la soledad, ¿no? O de estar ya en una etapa en tu vida donde, pues sí, tienes que enfrentarte a eso, a ti y a tu soledad, y el hecho de terminar el cuento como lo terminas, va más a eso en sí, a menos a mí me lo parece, que a este animal fantástico y todo eso, ¿no? Entonces también son cuentos que conectan mucho en ese sentido emocional. Sí nos hablan de estas cosas fantásticas que me fascinan, pero también tienen este lado humano. Y me parece que la literatura fantástica, pues, o la mejor literatura fantástica es justamente esta, ¿no? Sí está súper padre encontrar imaginaciones monstruosas y todo, pero al final bajar todo eso a un nivel más emocional y más humano, siento que es sumamente difícil, creo yo. No sé cómo lo veas tú, pero me parece que es algo difícil de tratar cuando piensas mucho a lo mejor en el género, ¿no? Si quiero escribir un cuento de terror, vas a pensar en la sorpresa, vas a pensar en el monstruo, pero bajarlo ya como tal a algo emocional sí es algo que incluso como lector se agradece, ¿no? De los grandes cuentistas como que tienen ese toque de decir, bueno, seguimos siendo personas con sentimientos en ese sentido. Sí. Sí, algo en ese sentido también que me llamó la atención es tus personajes. Ya nos hablaste del Doctor Tario, pero tus personajes, como ya vengo diciendo, no son personajes planos. Y eso en un cuento, al menos a mí se me hace difícil, ¿no? En un cuento más bien un personaje suele ser como una pieza para que el cuento funcione como una estructura completa. Sin embargo, tú sí te tomas ciertas libertades de hacer personajes complejos en poco tiempo. Eh, Tienes un repertorio de esos personajes, ya no solo sedentario, pero hay algunos otros que se repitan, o algunas figuras que sean como tus animales preferidos, fantásticos, tus seres sobrenaturales. ¿Hay algo que tengas ahí como una cajita donde tú digas, aquí están y solo los ocupo? ¿O solo es como en Tario? Pero en cada uno yo veo que en cada cuento tus personajes son memorables. O sea, no solo la anécdota del cuento, sino los personajes suelen ser memorables. No, bueno, gracias, gracias por eso. Sí, es curioso porque hay personajes que son memorables por lo que piensan o por otros por lo que sienten y otros por cómo actúan, ¿no? Eh, Al menos yo sí los puedo distinguir por sus intereses. Los personajes de La Noche de los Inmortales, pues la verdad es que están sacados de dos tíos que se llevaban terriblemente y que sí se hacían las cosas que se hace el diablo y el conde Saint Germain, ¿no? Pero en realidad son personajes, digamos, muy juveniles en el sentido de que no les importa la muerte, vamos, ¿no? Y creo que cuando uno es joven no te importa la muerte. Y sin embargo, en los primeros cuentos, todos mis personajes los mataban, ¿no? O sea, mi primer libro es un cementerio. Eh, bueno, de hecho, el primer libro no existió, ¿no? Está anunciado en la estatua sensible. Bueno, te hablo de libros que tú no puedes tener porque son inconcebibles, pero sí, o sea, yo de muy joven pues, mataba a los personajes, me encantaba matarlos, pero ahora ya no, ahora ya soy mucho más considerado con mis personajes por ejemplo, este que mencionas de El rastro de animales muertos, efectivamente, no solamente no se mueren, sino que
tienen una especie de auxilio en su soledad, ¿no? Tanto el basilisco como el doctor Octario o como la protagonista. Creo que me pasa mucho más en la novela, pero claro, es normal porque en la novela tienes tiempo y espacio para hacerlo, ¿no? Me gusta que digas que lo hay en el cuento, pero por ejemplo en la novela cuando hice Oser Serón, que es la historia de un creador de apócrifos que hace textos que parecen escritos por Rulfo y luego los hace pasar por él, o de Arreola o de Tario. Ese personaje en realidad también tiene una amargura tremenda, ¿no? Oser Serón, que bueno, puedo aquí decirte el secreto, que Oser Serón es un juego de palabras para ser o no ser, ¿no? De ahí viene. Y es un escritor que está buscando su voz, pero que se hace pasar por bibliófilo, ¿no? O por ejemplo, en Historia de lo fijo y lo volátil, pues el inmortal Cortáfilus sí es uno de mis personajes favoritos, porque aunque en la historia no es necesariamente el judío errante, es el sobrino del judío errante, pero es un personaje que de alguna manera viene directamente de la Noche de los Inmortales, ¿no? Por ahí sale otra vez el Conde Saint Germain, por ahí salen personajes que no son míos, pero que de alguna manera te apropias. Entonces hay un juego constante con el personaje ajeno o con el texto ajeno y el texto propio, ¿no? Creo que también en ese diálogo de lo ajeno con lo propio, hay algo, una especie de formar patria, de formar un hogar hecho de elementos conocidos con elementos nuevos. Y bueno, pues sí, creo que te decía que hay personajes que se hacen por lo que sienten, porque en mi primer libro, La estatua sensible, es donde está este cuento de la inmovilidad de las nubes, pero también está el del huésped, ¿no? Y el huésped es un profesor que renta una casa que se incendió para buscar fantasmas. Entonces, la intención de entrada ya es extraña, pero no solamente está buscando fantasmas ciegos, o sea, fantasmas de personas que fueron ciegas, ¿no? Y curiosamente yo cuando llegué a vivir a una casa muy grande, estoy hablando de mi vida, que tenía yo 10 años y nos mudamos a una casa, nuestra primera casa propia, era una casa donde mi habitación tenía rayoneos como sin sentido, y luego supe que ahí había vivido una niña ciega, ¿no? Entonces, eh, me pareció muy impactante, es simplemente esa escena, el pensarla ahí, y entonces se me empezó a ocurrir, bueno, eso lo viví cuando tenía 10 años, pero después lo recuperé para este cuento, y, y pasa mucho eso, ¿no? Que pues en realidad nos alimentamos de todo lo que vivimos e imaginamos a lo largo de la vida. Por eso, pues hay que tratar de tener buena memoria, ¿no? Decía Quiroga en su decálogo del perfecto cuentista, dice que pues dejes morir la emoción, pero que luego si eres capaz de recuperarla, pues ya tienes el cuento a la mitad, ¿no? Ya tienes la mitad ganada. Es imposible escribir en la emoción. Cuando te sientes muy feliz o muy triste, yo insisto en que no se puede escribir. Creo que la escritura siempre es un momento templado, un momento en el que ya asimilaste o esa felicidad o esa desgracia, ¿no? Oye, un súper consejo para escritores, ¿no? Porque es algo importante eso que mencionas. Y bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Bueno, solo mencionar que para quien nos está escuchando, el libro que hemos estado hablando, por si se les ha pasado, es este de Eola Ediciones. Lo voy a poner aquí. A ver si se ven. Aquí está. Manual de Comportamiento Fantástico, ¿no? Que es una antología, ya nos mencionabas, de varios cuentos, justamente fantásticos. Entonces, este es el que se consigue en España, se puede pedir, yo lo sé, también en Busca Libre, ya lo encontré, pero aunque está raro porque se viene de Colombia, pero bueno, supongo que están también en Hace diferentes un partes del pequeño tour. mundo. Sí, sí, sí. Eh, pero antes de irnos, quisiera que nos contaras tantito dos cosas. Una es
ahorita que mencionas esto también de que te digo de cómo escribir y todo esto, pues tienes mucha experiencia. Si no me equivoco, vi por ahí que también das algunos talleres o acercamientos hacia estas prácticas. ¿Sí? ¿Es cierto, sí? ¿O me equivoco? Sí, 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 Sí. yo me dedico básicamente a escribir y a dar talleres, ¿no? Entonces, sí, sí doy talleres mediante la escuela Aula Grama, que está en línea, son talleres en línea y que constantemente estoy dando de cuento, de novela y de escritura autobiográfica, que es otra de mis pasiones, pero bueno, eso es para otro día. Pero sí, 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 talleres de cuentos en línea doy muchos, sobre todo en Facebook es muy fácil acercarse ya sea por mi persona o por Aula Grama, que es una escuela en línea, en donde básicamente imparto todos mis talleres de cuento. Perfecto, entonces igual en los links, tanto en Spotify como en YouTube, dejamos el enlace a Hablagrama y a tus redes también por si quieren checar. Y voy a dejar también el de Busca Libre por si alguien se anima a comprarlo, porque sí está Sí. complicado encontrarlo El de aquí. Colombia. Del de Colombia, que luego a lo mejor a veces hay como uno o dos ejemplares, así que yo voy a agarrar uno y así dijeron, ay, pues ya, yo les avisé. Y también la otra cosa es justamente, pues eres un escritor con bastante, digamos, en libros publicados. De estos, ¿cuáles, esa es la pregunta, cuáles se pueden conseguir, en dónde, o ya no hay manera y nos tenemos que aguantar, o cómo podemos acercarnos a tu literatura? Es una maravilla ser un autor agotado. Mira, por ejemplo, el primer libro que publiqué es La estatua sensible, ya inconseguible. El segundo libro que publiqué fue este pequeñito que se llama La oscuridad terrenal, y que bueno, ese va a haber una especie de reedición el próximo año. Y entonces a lo mejor sí va a ser otra vez conseguible, que es este chiquito, La oscuridad terrenal. Después publiqué este libro de Cárceles de Invención, que tampoco se puede conseguir ya. Y luego fui un libro a propósito de Perú. En Perú se publicó la sana teoría, que pues se puede conseguir solo allá en Perú. Me han dicho que se vende en el aeropuerto de Lima. Luego mi primer libro español, Apuntes para una novísima arquitectura, que tiene este cuento del que hemos hablado, también ya está súper agotado, se solía conseguir en ferias. Pude publicar, bueno, Mood Espío, que también ya está agotado, pero bueno, era un libro bastante accesible, porque se publicó aquí en la Ciudad de México. En realidad, de los pocos libros que todavía se consiguen es mi novela, O Cercerón, que es cuadribio, está sobre todo en librerías de México, pero creo que sí se distribuye todavía. Libros de ensayo, Alguien zozobra, de la UNAM, también se consigue. Narrativas verdaderas de ensayo de la Universidad de Nuevo León, también se consigue en librerías. Historia de lo fijo y lo volátil, agotadísimo. Por ahí se está manejando una reedición, pero todavía no hay fecha. Y Rudy te manda saludos, que también se publicó en 2017, pero ya está agotado. Entonces es rarísimo, es extraño el esfuerzo tremendo que cuesta escribir un libro, que cuesta publicarlo y que después cuesta mantenerlo vivo, porque se acaban los tirajes. Yo creo que me siento afortunado por todo lo que he podido conseguir, pero también lamento como no tener una editorial, ¿no? O sea, no tener una editorial, que es lo que hacía que los escritores sobrevivieran el siglo pasado. Es decir, Joaquín Mortiz arropó a Juan José Arriola, a tantos autores, y pues les publicaban todo lo que, bueno, vamos, o sea, les daban seguimiento a su obra, ¿no? Eso ya no existe, obviamente, pero bueno, no digo que no exista que una editorial te arrope, eso pasa, yo no he tenido esa suerte, pero, vamos, de cualquier manera el mundo editorial ya es otro, uno ya también tiene que verlo como es. Vi, por ejemplo, tú acabas de publicar, te felicito, también quiero leer ese libro,
y pues también tú tendrías que platicarnos tu experiencia de cómo ha sucedido todo eso, porque insisto, ya todos los procesos editoriales son distintos a cómo eran y entonces hay que estar aprendiendo lo nuevo, ¿no? Sí, hombre, sí, sí, ahorita cada vez que decías agotado, yo así de no, y agotado, y así de no, pero bueno, sí, si algún día podemos coincidir, ten por seguro que mi libro estará contigo, digo, no será la gran cosa como No, eso, no, yo son tus también cuentos. lo voy a ordenar, lo voy a pedir en línea Ok, ya mismo, ¿cómo no? esta vez, sí, y de hecho ya está disponible en la página de La Tinta del Perfecto. Silencio. Y yo no puedo prometerlo, pero a lo mejor voy a Perú para comprar el tuyo, ¿no? Si no es que no Ah, lo encuentro, genial, sí. sería Si genial. no, si no lo encuentro, tengo que ir, ya es una excusa, ¿no? O igual en Buscalibre, te digo, ahí hay muchas veces en las que sí encuentras cosas. Y incluso también me pongo a pensar que estos libros que ya no están agotados, a veces así es la historia de los libros, ¿no? A veces los llegas a encontrar en libros de viejo, o a veces ahí conoces a alguien que lo puede tener, o sea, también eso Sí, ya se hace hasta una mitificación de los libros, ¿no? De ya encontrarlo y hacer un poco como coleccionista. Yo espero encontrar alguno de los que ya estén descatalogados, pero si no, los que ya tienes publicados, pues los voy a conseguir y también invito a las personas que nos estén escuchando. Realmente eres, para cerrar, un escritor fascinante. Para mí fue una muy grata sorpresa. Te lo agradezco primero a ti, también a Jazmín por haberme prestado su libro. Y pues vamos a estar atentos a todo lo que venga de tu parte, si son reediciones, si son publicaciones, si son los cursos. Por hecho que desde aquí de Teoría de los Fantástico, pues vamos a estar muy atentos a lo que hagas y justamente a anunciarlo, ¿no? A que gente llegue a tu literatura y a tus talleres. Y pues nada, no me queda más que agradecerte por el tiempo, por la charla, para mí muy gratificante porque siempre hablar de lo fantástico es algo muy interesante para mí y alguien de tu nivel. Yo estaba muy emocionado por este capítulo, te lo confieso, y pues no me ha decepcionado para nada. Entonces, pues muchísimas gracias, Fernando. no, muchas gracias a ti, Carlos, y gracias a tu interés constante, a todo lo que haces por promover y por anunciar esta página que de entrada tiene un nombre fabuloso, Teorías de lo Fantástico. Entonces, pues yo feliz de estar contigo, con tu audiencia, y pues bueno, el principio de una bonita amistad. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo de vuelta y pues para todos quienes nos escuchan, nos vemos en un siguiente capítulo de Teorías de lo Fantástico. Hasta la vista. Gracias por escuchar este episodio. Encuéntrame en Instagram como Teorías de lo Fantástico. Ahí hablo de libros, historia y conceptos sobre este género.